bendición. Bendecidos con toda bendición. ¿Cómo están, amigos? Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la iglesia Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Hurlingham. Le damos gracias a Dios por estar en vivo una vez más, transmitiendo por la gracia de Dios. Te saluda el pastor y amigo Javier Nogueras, de aquí, de la iglesia de la gracia Jesús mi amor, en Buenos Aires. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da otra vez, nos da la oportunidad al Señor de poder compartir su palabra de gracia, de justicia, de salvación para nuestra vida. Y tenemos un tema muy bueno, muy lindo, que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? La identidad, y es un tema que para muchos pueden decir, bueno, pastor, pero la identidad, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí la identidad, pastor, con todo lo que me está pasando? Yo veo que todo sigue igual, veo que mi vida no cambia, ¿no? Ya me sigue viendo, pero veo que mi vida no cambia, ¿no? O otros les pasa que no ven cambios en su vida, ¿no? Y esto tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Del hombre, la naturaleza del hombre, ¿no? Y esto tiene que ver, la identidad que tiene que ver aquí, ahora lo vamos a ver por medio de la palabra de Dios. Vamos a empezar primero por el libro de Efesios 1:5, ¿sí? Veamos qué dice Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿sí? Que dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿sí? Amén. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Ok. Dice que somos adoptados, somos hijos suyos, habla suyo de Dios, por medio de Jesucristo, no por algo que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿por qué es importante la identidad en Cristo? ¿No? Usted me puede decir, pastor Javier, pero ¿de qué me sirve la identidad en Cristo? ¿Para qué es? ¿De qué me sirve a mí la identidad en Cristo? ¿No? Porque la verdad es, o estás en Cristo o estás en Adán. ¿Cómo es la verdad? O estás en Cristo o estás en Adán, ¿sí? Nuestro pastor había hecho un PowerPoint, ¿no? Que decía de un lado Adán, todo lo que tiene que ver con Adán, del otro lado Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo, ¿no? Y decía, por ejemplo, ¿ves? Romanos 8:9. Decía Romanos 8:9. Dice, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él, ¿no? De él o de ella, ¿no? En el caso, feliz día a todas las mujeres que están ahí conectadas. Hoy es el Día de la Mujer aquí en Argentina. Entonces, si en nosotros no está el Espíritu de Cristo, Cristo no mora en nosotros no somos de Dios. Pero ahora sí, el Espíritu de Cristo mora en nosotros somos de Dios. Amén, aleluya. Entonces, nuestra identidad tiene que estar en Cristo Jesús, no en Adán, ¿no? Porque nuestra naturaleza, si viene de Adán, cambia la herencia. ¿Qué pasa si tu naturaleza, si tu identidad está en Adán? Diga conmigo, cambia la herencia. Así es, cambia la herencia. Si tú estás en Adán, tu herencia es carne, es maldición, es enfermedad, es muerte, es dolor, es hambre, es pobreza, miseria, bueno, ¿no? Es como leer Deuteronomio 28, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Y en Cristo, ¿qué hay en Cristo? Espíritu de Dios, vida, salvación, prosperidad, vida saludable, bendición, todo te va bien, ¿no? Cambia la herencia, diga conmigo, cambia la herencia, ¿no? Tú me puedes decir, pastor, ¿y de qué me sirve de esto? ¿De qué me sirve estar en Cristo o estar en Adán? Bueno, porque por eso la identidad, nuestra identidad tiene que ser en Cristo Jesús. Nuestra identidad ahora, ya naciste de nuevo y ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios debes conocer tu naturaleza, debes conocer tu identidad ahora en Cristo. ¿Y dónde lo vamos a obtener? Por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la verdad. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios me muestra, por medio de su palabra, yo puedo entender, tener el conocimiento correcto de cuál es mi herencia, de cuál es mi identidad. Amén. Y no la herencia de mi familia, bendita sea la familia, no la herencia de mi país, ¿no? Bendito sea el país donde estás, no la herencia del lugar donde tú estás, sino la herencia en Cristo Jesús. Y esa es la clave en esta noche. Por ejemplo, muchos cambian de casa, muchos cambian de ciudad, de país, otros cambian el look, ¿no? Se cortan el pelo, se hacen más pendek, los que tienen 40, ¿no? 50, ¿no? Ya estoy entrando y me queda poco. Bueno, y muchos cambian el exterior, lo externo, ¿no? Otros cambian de mujer, ¿no? No haga eso. Ahora, si no aguanta la mujer, quédese solo, ¿no? Porque para estar machacando a la mujer, mejor quédese solo, vaya a pescar, vaya a la iglesia, ¿no? Vaya a la carrera de trote, no sé, vaya a hacer cualquier cosa, pero menos maltratar a la mujer, ¿no? Entonces, no cambiar lo externo, porque lo externo, diga conmigo, lo externo no tiene nada que ver, ¿sí? Lo externo no tiene nada que ver. Estamos hablando esto de la identidad en Cristo y lo que tiene que ver con la vida en el Espíritu, ¿sí?
En Cristo, del lado de Cristo, tienes vida, vida en abundancia, tienes el Espíritu de Dios, tienes la gracia de Dios, tienes la abundancia de Dios, la abundancia de la gracia, tienes la vida saludable, tienes la prosperidad, la riqueza de Dios. Pero en Adán, ¿qué pasa para los que están en Adán? Tienen carne, muerte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Maldición, ¿no? Todo lo que es hereditario de la tierra, ¿no? Sí, vino por medio de Adán. Toda la maldición vino por medio de Adán, ¿no? Y la ley de Moisés empeoró esto también. Entonces, ¿cuál es la salida para todo esto? Cristo Jesús. ¿Cuál es la salida para todo esto? La identidad en Cristo Jesús. Conocer mi herencia, conocer Efesios 1:5, que somos adoptados, somos hijos, amados, somos hijos, aceptos por Dios, ¿no? Y ahora, por medio de Cristo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Si somos hijos, también herederos. Oh, gloria a Dios. Si somos hijos, también herederos. Ya estamos, ¿no? 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22, porque así como Adán, todos mueren, ¿no? ¿Qué pasa para los que están en Adán? Están en la carne, están en lo almático, en las emociones. ¿Y qué pasa? Todos mueren, todos mueren. ¿Mueren a qué? A muchas cosas. Mueren a muchas, están muertos en vida, ¿no? Como dice el pastor Leo, ¿no? Predicaba el otro día, dice, muchos tienen yate, casas, ¿no? Tienen un buen pasar, pareciera, pero están enfermos, están sin Dios, están muertos en vida, ¿no? Otros no pueden comer un buen churrasco, no pueden comer, no pueden disfrutar con la familia, ¿no? Otros no pueden disfrutar con la familia, no pueden disfrutar con los seres queridos, un buen almuerzo, un buen asado, no pueden disfrutar, compartir en familia, y eso también es maldición, ¿no? Maldición no es solamente que no tengas nada, hay gente que no tiene nada, pero es feliz, está bien, está contento, ¿no? Me ha tocado una vez ir a predicar, creo que fue una de las primeras veces que fui a predicar aquí en Buenos Aires, pero a la parte de Quilmes, la zona sur. Me invitaron, fui, y cuando llegué al lugar, unas cuadras antes, ya se veía el lugar, calles de tierra, sin agua, lugares sin luz, y wow, ¿no? Cuando llegamos a aquel lugar, pareciera que la iglesia estaba lo último de todo. Y me acuerdo un local, había ahí, los pastores, y cuando llegamos a ese lugar para predicar en la zona de Quilmes, zona sur, alrededor era un lugar muy pobre, pero cuando entramos al lugar estaba lleno de gente y había alegría, había gozo, había como algo que decía una alegría había en ese lugar. Entonces yo cuando entré ahí dije, wow, ¿no? La verdad que muchas veces tenemos muchas cosas, pero no podemos disfrutar de la alegría, ¿no? Aquí la gente le faltan muchas cosas, pero está contento, está alegre, tiene a Cristo en su corazón, y ese es el gozo, ¿no? El gozo del Señor.
Y tremendo aquel lugar, tremendo aquel momento que pasé, y uno va aprendiendo, ¿no? Muchas cosas en el camino del Señor, y Dios te muestra, ¿no? Qué diferencia hay, ¿no? Para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y los que tenemos el gozo de la salvación, ¿no? Y Dios nos da su Espíritu, nos da la vida en el Espíritu, ¿no? Que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que vive en nosotros, es la garantía, ¿no? Que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es la garantía, ¿no? ¿Para qué sirve una garantía? Tú vas a alquilar una casa, vas a comprar, a pasar no sé, alquilar o rentar un auto, lo que sea, te piden un garante, y un garante no puede ser un papel así nomás o una cosa. Un garante tiene que ser una persona, ¿no? Eso meditaba hoy. Y la persona del Espíritu Santo en nosotros es la garantía que Dios nos da de que tenemos la herencia, de que somos hijos de Dios, y de que los frutos del Espíritu se tienen que manifestar en nuestra vida para marcar la diferencia. Los dones del Espíritu se tienen que manifestar en nuestra vida porque tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios, ¿no? En todo lugar, ¿no? Donde pisemos se tiene que notar que el Espíritu de Dios está dentro nuestro, ¿no? No es algo que tú tengas que sentir, ¿no? No es algo externo, sino que la vida de Cristo en ti cambia tu naturaleza, cambia la naturaleza pecaminosa de Adán y cambia la herencia. Gloria a Dios, cambia la herencia. Entonces, la herencia de Cristo es la que nos toca a nosotros. La herencia de Cristo es la que tenemos que anhelar, la que tenemos que discernir en la palabra, la que tenemos que buscar, es la que tenemos que anhelar. Nuestra herencia, ¿sabes lo que es una herencia? Muchas cosas. Una herencia no es solamente algo así nomás. En una herencia hay muchas cosas. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa herencia, ¿no? Tremendo este mensaje, y por eso es por medio de la palabra de Dios únicamente, ¿no? Dice que para los que son del Espíritu, todas las cosas se han de discernir espiritualmente, ¿no? Y la única forma que nosotros tengamos el conocimiento es por medio de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante estas enseñanzas, ¿no? Por eso es importante poder estudiar, compartir estas enseñanzas, ¿no? Y por medio de la gracia de Dios tenemos este conocimiento, tenemos esta herencia, ¿no? Por medio del pacto de la gracia, ¿no? También ahí podemos descansar en el Señor y tener esa confianza, esa seguridad de que tenemos esa herencia, ¿no? Por medio del nuevo pacto, ¿no? Y la identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo tiene que ver justamente con el ADN de Cristo, ¿no? El ADN de Adán tiene que ver con todo lo que tiene que ver del mundo, ¿no? La moda, lo estético, las marcas, lo que te impone el mundo, ¿no? Lo que te impone la tierra, ¿no? Que tú tienes que tener, y si no lo tienes te sientes mal. Si no tienes el auto del año te pones mal. Si no tienes el celular, el último que salió, te sientes mal, te sientes menos, te pones mal. Si no te anda el teléfono, si no tienes todo lo que los otros tienen en este mundo consumista, ¿no? Como le dicen, ¿no? Y eso es el ADN de Adán.
todo eso es de Adán, todo eso es de la tierra, ¿no? Y tenemos que conocer cuál es nuestra identidad en Cristo, nuestro ADN en Cristo, que es 100% gracia. Diga conmigo 100% gracia. El ADN en Cristo es 100% gracia. Porque si no, no podríamos vivir en este mundo, no podríamos tocar nada porque todo es pecado, ¿no? Entonces, por medio de su gracia es que vivimos, nos movemos y somos. Y dice, como dice en Romanos 4:13, a ver, vamos a buscar Romanos 4:13. Romanos 4:13, porque por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe. O sea que por la fe Abraham recibió la promesa. Porque si los que son de la ley son herederos, resultaría la fe. ¿Qué quiere decir? Que Abraham recibió la herencia de Dios por medio de la fe y no por el buen comportamiento, no por obedecer la ley, no por los mandamientos, porque en la época de Abraham no había ley. En la época de Abraham no había ley. O sea, Abraham vivió bien sin ley. Vivió bien Abraham sin que nadie le esté diciendo cosas, ¿no?, que tenía que hacer, sino por medio de la gracia de Dios, ¿no? Tú puedes decir, pero en esa época se manifestaba la gracia de Dios. Sí, todo el tiempo la gracia es de Dios. La gracia es de Dios. Y por medio de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, Abraham recibió por medio de la fe, ¿no?, la promesa, ¿no? Vamos a 2 Corintios 4:16 para ver qué dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior, ¿qué dice? Este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. ¿Qué quiere decir con el interior? Con el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Cristo mismo, nos da esta vida en el Espíritu y nos va renovando por medio de la palabra de Dios, por medio de conocer la verdad, nos hace libre, por medio de conocer la verdad, por medio de conocer la palabra de Dios, podemos ir conociendo su abundante amor, su abundante gracia, y podemos, ¿no?, como dice aquí, ir renovándonos por medio de la palabra de Dios. Dios nos va renovando. Muchas veces podemos estar cansados por un montón de cosas, pero el Espíritu de Dios, la vida en el Espíritu nos renueva para seguir adelante y para ir renovándonos. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber. Si quiere buscarlo, Gálatas 3, versículo 2, esto solo quiero saber. Pregunta Pablo, ¿recibiste el Espíritu por el buen comportamiento o por medio de la fe? ¿Recibiste el Espíritu de Dios por portarte bien? ¿Recibiste la salvación por portarte bien, por hacer algo?
Alguno puede decir, no, pero yo confesé. Sí, tú confesaste, pero el que murió fue Cristo en la cruz. ¿Qué hiciste tú para recibir el Espíritu de Dios? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste bien? ¿Merecías recibir el Espíritu de Dios? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3, verso 2? Si pregunta si recibiste el Espíritu por tu buen comportamiento o por medio de la fe. No, por medio de la fe, por medio de creer, recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu de Dios por medio de la fe, por medio de creer en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él vivió y en lo que Él padeció ahí en la cruz del Calvario, y por medio de Jesucristo ahora somos hijos de Dios. Ahora, como dice, ¿no? El Dios de este siglo, la ley de Moisés, el Dios de este siglo, ¿no? El Dios que se predica hoy por hoy, pone ese velo, ¿no? En la gente, para que la gente no pueda discernir entre la naturaleza, ¿no? De Adán y la naturaleza de Cristo, entre la identidad y la herencia de Adán y la identidad en Cristo Jesús y la herencia en Cristo Jesús y el ADN de Cristo. El velo de la religión, el velo que hay en este mundo de lo externo, de la moda, del último celular, del último auto, del último carro del año, de lo que muestran en la tele, como que venden que estar bien, que vivir bien es tener todo eso. Entonces, ese es el ADN del mundo. Pero nosotros vivimos mediante el Espíritu de Dios. Vivimos por medio de la gracia de Dios. Y como dice aquí la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, nuestro ser interior se va renovando día en día, día tras día. Nuestro ser interior se va renovando, ¿no? No por medio de nosotros, ¿no? Sino por medio del Espíritu de Dios, sino por medio de Cristo, ¿no? Y esto es que uno se va renovando por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y como decía, ¿no? El Dios de este siglo pone ese velo para que la gente se sienta mal, ¿no? Diga, piense, ¿no? Para que la gente piense que el estar bien es tener el último carro del año, que el estar bien es tener una buena casa, un buen pasar económico, que para la gente crea de que estar bien es lo que muestran en la tele o lo que muestran en las redes, que se sacan selfies, fotos y le venden a la gente que eso es estar bien. El estar bien es en Cristo. El estar bien es vivir la vida en el Espíritu de Dios. El estar bien, como dijo Pablo, para mí el vivir es en Cristo Jesús. Para mí el vivir es en Cristo Jesús. Para mí el morir a lo terrenal es ganancia, porque yo gano la herencia de Cristo, porque teniendo el ADN de Cristo, teniendo la identidad de Cristo, todo lo demás es cuestión de tiempo y no es necesario. Así que, amigos, esta palabra de Dios nos deja que la identidad en Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. El ADN de Cristo es todo lo que necesitamos. Y el ADN de Adán tiene que ver con todo lo de la tierra. ¿Sí? El ADN de Adán tiene que ver con lo que es maldición, con lo que es lo que tiene que ver también con la ley, ¿no? Que vino después. Pero el ADN de Adán cambia la herencia. Por eso hay gente que dice, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de auto, voy a cambiar de mujer, y cree que haciendo eso va a cambiar. Y no va a cambiar, porque lo que tiene que cambiar es el espíritu.
Y para que cambie el espíritu, la única forma es por medio del Espíritu de Dios. La única forma que una persona cambie aquí en la tierra es que cambie su ADN. En lo natural eso es imposible, que una persona pueda cambiar su ADN, porque en el ADN están todas las enfermedades y todas las virtudes de las personas. Pero el ADN solamente se puede cambiar por medio del Espíritu de Dios. El ADN de una persona puede cambiar por medio del conocimiento de la verdad. El ADN de una persona solamente puede cambiar por medio de Jesucristo. Y conociendo nosotros la verdad, por medio de la palabra de Dios podemos conocer el amor de Cristo, la gracia de Dios, la herencia en Cristo Jesús. Y ahí ves, mi herencia cambia. Ahora no tengo el ADN de Adán, no tengo el ADN de la tierra. Ahora mi herencia cambia por medio de la gracia de Dios y tengo la vida y vida en abundancia. Ahora tengo el ADN de Cristo y mi herencia cambia porque mi herencia no es la de la tierra, sino que es el del reino de Dios. ¿Ves? Y ahí todo cambia. Por eso mucha gente dice, no entiendo cómo fulano no cambia, no entiendo cómo mengano no cambia, no entiendo cómo tal persona no cambia. No va a cambiar si no tiene un encuentro con Cristo, si no conoce la gracia de Dios. Es imposible que pueda cambiar. En lo natural es imposible que una persona pueda cambiar lejos de Dios, lejos de Cristo. Ahora, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con la tierra, con lo de Adán, eso aleja a la persona de Dios. La ley aleja, las religiones alejan al hombre de Dios. La única forma que nosotros podamos ser hijos de Dios, ser adoptados por Dios, como dice aquí en Efesios 1:5, la única forma de ser adoptados por Dios es por medio de creer en el sacrificio de Cristo, es por medio de creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es por medio de creer lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Entonces ves, tu espíritu cambia, ves, todo tu interior cambia, tu espíritu se renueva, tú te renuevas y como dice Pablo aquí, dice, mi ser exterior se va desgastando, pero mi ser interior, lo que está en mi ADN, se va renovando por medio del Espíritu de Dios, por medio de la palabra de gracia, se va renovando mi ser interior. Y nada tiene que ver el ADN de Adán, nada tiene que ver lo de la tierra, nada tiene que ver ni siquiera lo familiar. Porque algunos dicen, no, porque vos le daste esto de un tío tuyo, vos le daste esto. Nada tiene que ver una vez que estás en Cristo, nada tiene que ver tu familiar. Nada tiene que ver tu familiar. Una vez que estás en Cristo, nada tiene que ver tu familiar. No, es que a mí me va mal porque mi esposa no quiere ir conmigo a la iglesia, no quiere aceptar la gracia. No, que a mí me va mal porque mi patrón, mi patrona, mi amigo, mi pastor, nada tiene que ver lo exterior si no cambia tu espíritu. La única forma que cambie tu ADN, que cambie tu espíritu, es por medio de recibir, amado, escucha bien, por medio de recibir la gracia de Dios. Tú puedes decir, pero este pastor está todo el día con la gracia de Dios, ya me molesta, vamos a cambiarlo. Pero si tú, la persona humilde, acepta la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la persona humilde acepta, abraza la gracia de Dios? Porque es la única manera de cambiar, lo único que te puede cambiar, amado, amada, lo único que te puede cambiar la vida es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor que no merecemos,
es lo que no merecemos de Dios, la gracia. ¿Ves? Entonces ahí necesitamos reconocer que necesitamos la gracia de Dios día tras día, ir renovándonos por medio de la palabra de gracia, por medio de la palabra de Dios, no por algo que podamos hacer, no por ir a la peluquería, cambiarme de ropa, cambiarme de ciudad, cambiar de mujer, ¿no? Porque algunos piensan así, ¿no? Yo voy a cambiar, voy a vivir en otro barrio y todo va a cambiar. No, todo va a empeorar, amado. Todo va a empeorar. No tiene nada que ver lo externo. No, yo voy a buscar un trabajo que gane más. Nada tiene que ver, amado. Si tú no estás malgastando tu dinero, escucha bien, si estás malgastando tu dinero, nada tiene que ver que ganes más. Si tú no pones el dinero como esclavo, y no como tu rey, no como tu señor, nada tiene que ver lo que ganes, sino tu mente, tu entendimiento, amado, tiene que ser cambiado, renovado, por medio de esta palabra de gracia, por medio de conocer la gracia de Dios, la bondad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces necesitamos conocer el ADN de Cristo. Algunos dicen, no, pastor, necesito yo otro trabajo. Bueno, vamos a orar, Dios te dará otro trabajo, pero vos necesitas aprender qué hacer cuando viene el dinero a tu mano, cuando vienen los recursos a tu mano. Y después no estar, ¿no? Como hacen algunos del mundo, ¿no? Herencia de Adán, estar emborrachándose ahí. Basta, hermano, deje, ¿no? Estar malgastando el dinero en cosas que no van. Entonces, para que el dinero no sea tu Señor, para que las cosas de esta tierra no sean tu Señor, ¿ves? Tenés que tener la gracia para convivir con todo esto, porque en la tierra está el ADN de Adán, pero nosotros por medio de la gracia de Dios, por medio de tener el Espíritu de Dios, por medio del conocimiento de Cristo, como dijo Pablo, vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, ¿no? Y no estar, no, sí, porque el lugar donde vivo, yo nací latino, voy a morir así, yo no, porque mi familia era pobre, no, sí, porque mi esposa, ¿no? O mis amigos, no, nada tiene que ver con lo externo, nada tiene que ver con lo externo, porque tu espíritu ya cambió una vez que naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, para los que nacieron de nuevo, dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos nosotros el ADN de Cristo, necesitamos la identidad de Cristo Jesús, necesitamos conocer nuestra identidad. ¿Ves? Algunos dicen, ¿para qué sirve la identidad y esto que predica usted? Pero es muy importante conocer tu identidad y cómo caminar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, lo demás no te va a afectar. No vas a estar tampoco echándole la culpa, no porque el país, porque la economía va mal, o porque a todos los pastores le va mal, ¿no? A mí me va a pasar lo mismo. No. Si tú eres, como dice la palabra de Dios, para los que son del Espíritu, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Para los que son del Espíritu, estos son guiados. ¡Wow! Yo voy a ser guiado, amado, yo voy a ser guiado. Tenés que hablar bien, decir, yo voy a ser guiado. Hoy estoy aquí, pero mañana voy a ser guiado. Eso es estar bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios. Eso es estar bajo la gracia de Dios. Voy a ser guiado, ¿ves? Voy a salir adelante. Esto va a pasar, esto no me va a afectar a mí. No porque el vecino
murió de tal cosa, o se enfermó por el virus, o le pasó esto. Mire, yo conocí gente que dijo, yo no voy a ir a la iglesia porque no me quiero agarrar el virus. Ok, no venga, puede mirar por Facebook, lo más tranquilo, ¿para qué se va a arriesgar? Miren, se enfermaron igual. Entonces yo como pastor dije, bueno, está bien, si me voy a enfermar en mi casa, prefiero enfermarme en el templo, me voy al templo. Y hasta ahora todo va bien, no conocí el dolor, atravesar ese dolor. Quizás más adelante, no sé, pero mi ADN me da la seguridad de Cristo, me da la gracia para pasar el problema, para no quedarme en la circunstancia, ¿no? Y eso es la gracia de Dios, solo por medio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esta palabra de gracia, ¿no? Y la verdad que es muy, muy tremendo esta palabra de la identidad, ¿no? Conocer de quién somos, ¿no? Conocer que tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? Y no como Moisés, ¿no? Dice que Moisés se tapaba, ¿no? Porque el velo, ¿qué hace? El velo te tapa, ¿no? No, yo no soy hijo de Dios. Yo no soy cristiano, no soy hijo de Dios, no tengo nada que ver con Cristo. Yo me pongo el velo, me tapo, para que no le resplandezca a otros la luz de Cristo, ¿no? Si el Espíritu de Dios está en vos, solo vas a poder compartir esta palabra de gracia. Dios te va a dar la palabra para hablarle a un amigo, un vecino, donde trabajas, donde sea, donde quieras que estés, va a fluir el poder compartir la palabra de Dios, porque está en tu ADN, está en tu identidad esta palabra de gracia, ¿no? Y nada tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas nosotros, ¿no? Pero nada tiene que ver la vida del Espíritu, nada tiene que ver con la identidad que Dios nos dio, con esta seguridad que nos da la gracia. Nada tiene que ver lo externo, nada tiene que ver lo del mundo, nada tiene que ver el ADN de Adán, nada tiene que ver con nosotros el ADN de Adán, nada tiene que ver la ley con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos esta gracia de Dios, estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, estamos bendecidos con toda bendición y nada tiene que ver en mí, la enfermedad, el dolor, nada tiene que ver en mí. Y esta gracia nos da esa seguridad, ¿no? Esta garantía, ¿no? De haber recibido la gracia de Dios, ¿no? Ser alumbrados con esta palabra de gracia es muy importante. Vieron que Pablo, camino a Damasco, dice que le resplandeció, ¿no? La persona de Cristo, ¿no? Le resplandeció. Cuando uno se pone frente a la palabra de Dios, cuando Dios te alumbra con la gracia de Dios, con la palabra del nuevo pacto de la gracia, la verdad que te alumbra la vida, te alumbra la mente, se te caen los velos, ves, no vas a andar tapado ahí, escondiéndote, ¿no? Porque la gracia de Dios te da esta vida en el Espíritu, ¿no? Y si, como dice nuestro pastor, ¿no? Si no entendés cómo es la vida en el Espíritu, no podés entender el Evangelio, ¿no? Y así como dice, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Le dijo, Nicodemo, tenés que morir y nacer de nuevo, ¿no? Para nacer a esta maravillosa gracia, ¿no? De estar bajo el nuevo pacto te da esa seguridad de que estás en el Espíritu, de que estás en el fundamento correcto, de que estás en la dirección correcta y estás firme en la gracia de Dios,
no por algo que nosotros podamos hacer, no por algo eterno, sino por medio del Espíritu de Dios que mora adentro nuestro. Así que, amados, bendecidos con toda bendición, espero que te haya gustado esta palabra de gracia en esta tarde. La verdad que, como dice Pablo, ¿no? Todo nuestro ser se va renovando, ¿no? Mientras lo externo, mientras el cuerpo se va desgastando, y dice que el ser interior, nuestro espíritu, se va renovando por medio de la palabra de Dios, ¿no? Por medio de la gracia de Dios. Así que, amigos, bendecidos con toda bendición. Tenemos miércoles por radio Devolviendo Vida, sale nuestro pastor Leo Galañaz desde la ciudad de Nueva York, por radio Devolviendo Vida, y los días sábados 19 horas también estamos ahí, aquí en el templo. Podés acercarte en avenida Pedro Díaz 43, a media cuadra de la avenida Vergara en Santos T6, los días martes 20 horas y los días domingo también a las 20 horas estamos. Podés comunicarte al WhatsApp 11 23 92 37 16, si querés escribirnos para que nosotros te estemos esperando. Podemos recibirte acá, poder charlar, tomar un café, darte un abrazo, la gracia, compartir, poder compartir la gracia. No es algo de la mente nada más, no es información nada más. Esto tiene que ver por el Espíritu de Dios, esto tiene que ver con la identidad en Cristo. Así que, amigos, toda la bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras. Nos vemos el domingo 20 horas aquí en el templo.